¿no? El Señor nos va a coronar. Y qué bendición que, como dice la Escritura, hermanos, que las aflicciones del tiempo presente no se comparan a la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Y es una bendición saber que Dios está en control de todo. Bueno, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos. Les recuerdo que nos quedamos en el capítulo número ¿qué? A ver si tienen memoria. Hechos, capítulo número 19. Y vamos a estar, por favor, leyendo Hechos 19. Vamos a estar leyendo el versículo 11 en adelante. ¿Ok? Hemos quedado la semana pasada hablando del tema ingredientes de una iglesia que no tiene poder, y vimos el primer ingrediente la semana pasada de una iglesia que no tiene poder hablamos acerca del trigo y la cizaña, si se acuerdan, hablando acerca de los falsos creyentes. Y hoy vamos entonces a continuar hablando de esos ingredientes que tiene una iglesia sin poder, y vamos a hablar hoy acerca de los imitadores de la verdad. Hay un falso evangelio que está creciendo en Venezuela y en el mundo, y nosotros debemos tener cuidado porque son unas muy buenas imitaciones del evangelio. Entonces, la semana pasada, hermanos, ahí en el capítulo 19 aprendimos que el apóstol Pablo estaba visitando. ¿Qué ciudad era esta? ¿Qué ciudad está visitando en esta oportunidad Pablo? Éfeso. ¿Okay? Éfeso. Hablamos la semana pasada que esta ciudad era una ciudad que estaba siendo prácticamente dirigida por el diablo. Hablamos de Éfeso que estaba siendo conocida por sus prácticas de artes mágicas y su culto al diablo. Entonces aprendimos que esta era una ciudad que iba a ser dura a predicar, porque era una ciudad controlada por Satanás, hermano. Era una ciudad dedicada a la brujería, al espiritismo, a las artes mágicas. Y es por eso que comparamos Éfeso con nuestro estado Vargas, porque vimos que Éfeso estaba a la orilla del mar, era una ciudad costera y estaba dedicada a lo que era la brujería y el culto a Satanás. Entonces aprendimos que Satanás no iba a entregar fácilmente a esta ciudad, iba a luchar por esta ciudad. Y ahora vemos a Pablo predicando el evangelio, tratando de levantar esta iglesia. Por eso es que más adelante vemos el libro de Éfeso. El apóstol escribe a la iglesia que fundó en ese momento. Entonces, por años la ciudad estaba llena de idolatría y estaba llena de brujería. Recordemos que había un templo de una diosa famosa. ¿Cómo se llamaba esa diosa? La diosa Diana. Y era uno de los templos más grandes que había en la época. Entonces, para resumir, hermanos, aprendimos que la ciudad de Éfeso era una ciudad de una constante actividad diabólica. Ahora, ¿cómo iba entonces Satanás a tratar de parar el avance del evangelio en esta ciudad? Vimos la semana pasada que utilizó a 12 hombres que no tenían una certeza del evangelio. ¿Y cómo Satanás iba a detener el avance del evangelio? Número uno, vimos la semana pasada con falsos creyentes. Por eso es que hablamos del trigo y ¿qué más? Y la cizaña. Entonces, ¿cómo Satanás va a detener el avance de la iglesia, hermanos, teniendo en su base gente que no es salva? Por eso es que aprendimos que la iglesia, su base es de miembros que son salvos y son ¿qué? Bautizados. Pero la iglesia estaba creciendo con falsos creyentes. Y hoy vamos a estar viendo acerca de los imitadores de la verdad. Entonces, vamos a estar viendo ese punto importante, ingredientes de una iglesia sin poder. Número uno, con falsos creyentes. Y número dos,
con imitadores de la verdad. Ahora, vamos a leer ahí, hermanos, en Hechos 19, vamos a leer el versículo número 10. Vamos a leer allí el versículo número 10. ¿Están conmigo ahí, mi hermano? ¿Están conmigo? Dice ahí, ¿verdad? Leemos el versículo 10 todos juntos. 1, 2 y 3. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Dice ahí, hermanos, que por espacio de ¿cuántos años predicó Pablo? 2 años. Ahora, importante que tenga esa cantidad de tiempo allí en su mente. El apóstol Pablo predicó en Efeso, en este tiempo había, dice la Biblia, por 2 años. Había enseñado en salones, vimos anteriormente, si leemos los versículos anteriores, enseñó en la escuela de un tal Tirano, enseñó en varios lugares a través de esos 2 años. Y es interesante, hermano, porque toda Asia oyó de la palabra, porque Pablo estaba predicando y enseñándole a los creyentes durante esos 2 años. Ahora, la ciudad estaba controlada por el diablo, pero aunque Satanás es poderoso, nuestro Dios es todopoderoso. No hay nada que pueda sostenerse delante de la iglesia. Recordemos la promesa del Señor, que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Hermanos, yo he escuchado frases como esta: no vamos a abrir una iglesia allí porque la gente es dura, o porque ese lugar es duro al evangelio. No vamos a ir allá porque la gente está dedicada a la brujería. Hermanos, la palabra de Dios tiene que ser predicada a toda criatura. No importa lo duro que sea la gente. Para eso está la palabra de Dios, que es un martillo que quebranta el corazón. Pero no solamente que son duras la gente, yo creo que los duros somos nosotros los cristianos, ¿okay? Que no queremos ir. Pero vemos acá que toda Asia pudo escuchar de la palabra y pudo entender de la palabra de Dios. Y dice allí que continuó por espacio de ¿cuántos años? De 2 años. Ahora, hermanos, más adelante en esta historia vamos a ver de 7 hombres que se hicieron pasar y quisieron copiar el poder de nuestro Señor. Dice la Biblia que Pablo, Dios le dio a él como apóstol la autoridad para poder hacer milagros, para poder hacer grandes prodigios, para sacar demonios. Y en esta oportunidad en el Efeso vemos a 7 hombres, lo vamos a ver en un ratito, que quisieron imitar la palabra, quisieron imitar el poder de Dios. Y cuando fueron a sacar a los demonios se burlaron de ellos y le dijeron esto: conocemos a Pablo, conocemos a Jesús, pero a ustedes no le conocemos. Y dice la historia que le saltaron encima y lo dejaron medio desnudo y lo golpearon por imitar el poder de Dios. ¿Cómo Satanás va a detener la obra de Dios? Va a tratar de levantar a un evangelio que se parezca al correcto. Ahora, hay muy buenas imitaciones. De hecho, hay engañadores. Los engañadores han desarrollado buenas técnicas para poder engañar a la gente y hacerle pasar un producto de marca por uno que es totalmente una copia o una imitación. El día de hoy hay muchas empresas que tratan de imitar, ¿okay? Usted va a ver que imitan la imagen, se parece el producto, se parece la foto, se parecen los colores, se parecen el logo. Y yo le voy a poner un ejemplo práctico que me pasó en una oportunidad. Traté de comprar un polvo, un talco, el Borocanfor, ¿verdad? Yo me imagino usted lo ha visto, lo conoce, el Borocanfor. Y yo vi un producto así en la tienda, yo dije, ay, mira, está el Borocanfor, tenía el mismo color, el bote marroncito con sus letras marrones oscuras. Yo lo vi, lo leí rápido, hermano, porque no decía Borocanfor, decía Burucanfor.
Es decir, que le cambiaron una sola letra nada más a la palabra. Y yo agarré el producto y lo compré. ¿Por qué? Porque la imagen, los colores, el logo, se parecía mucho. El hecho es que cuando me pareció raro, porque yo vi el precio muy barato. Y yo dije, es raro que está tan económico. Y me llevé mi Burucanfor. Cuando yo voy a la casa y yo sin leer la tapa, hermano, empecé a usar el talco y yo decía, pero esto no huele a nada. Yo echaba el talco y no olía nada, hermano, era puro polvo. Bueno, eso me pasó por comprar ¿qué? ¿Por comprar qué, hermano? Una imitación. Ahora, ellos han perfeccionado, hermano, a mí me pasó con el Burucanfor. Pero también está el Nike. En vez de ser Nike, le agregan la C y dice Nike. Y se parece al zapato, pero no es el zapato. La otra vez vi una computadora china con una manzanita. Y si uno ve la manzanita dice un iPhone. Eso no era un iPhone. Eso era en China, made in China. Y la gente cae. De igual manera, en vez de McDonald's es McDowell's. Con la M y creyendo que están comiendo en McDonald's y la hamburguesa nada que ver como la de McDonald's. Y así sucesivamente, hermanos. ¿Qué pasa? Que el mundo ha sabido crear buenas imitaciones. No son tontos, imitan el color, imitan el logotipo, imitan el sabor, imitan la presentación, pero sigue siendo una burda copia del original. Ahora, lo malo de comprar este tipo de productos es que se parecen al original, pero no duran nada. Ahora, cuando vamos a comprar algo necesitamos ver si es original o no es original. Porque si usted sabe que dice Made in China, usted sabe que hay problemas, ¿verdad? Ya usted sabe que no va a durar mucho. Ahora, ¿qué les quiero decir con esto, hermano? Que tenemos que tener cuidado con las imitaciones. Cuando hablamos del Evangelio, de igual forma, el enemigo ha entendido algo. Mire, hay un dicho en el mundo que dice que más sabe el diablo por viejo que más, hermano, que por diablo. Ahora, Satanás es astuto. Satanás ha sabido atacar a la iglesia. Satanás ha entendido y ha perfeccionado sus ataques. ¿Por qué, hermano? Satanás aprendió algo importante. Satanás aprendió y él a lo mejor dice, si los presiono, si los persigo, si los mato, si persigo a la iglesia y trato de exterminarla, ¿qué pasa con la iglesia? ¿Qué ha pasado con la iglesia cuando Satanás ha matado, ha perseguido, ha tratado de detenerla? ¿Qué ha pasado? Se multiplica. Ahora, Satanás sabe que matándolo, persiguiéndolo, el cristiano se multiplica más. Ahora ha ideado una nueva técnica de imitar al evangelio correcto, porque hace más daño que salga un evangelio imitador del evangelio que conocemos nosotros en la palabra. Él ha entendido que es más efectivo poder sacar un evangelio que se parezca al correcto, que tenga los mismos colores, que tenga la misma imagen, pero que no es el evangelio que nosotros conocemos, que es el evangelio que cambia vidas. El día de hoy, hermanos, el diablo ha sabido levantar un evangelio superficial. Ha sabido levantar un evangelio que inclusive se parece al original. Con Biblia utilizan palabra de Dios, utilizan versículos. El lenguaje que se usa, un lenguaje poderoso, un lenguaje con palabras persuasivas, un lenguaje impactante. El enemigo ha sabido crear canciones motivadoras y grupos de canciones y cantantes que puedan presentar un evangelio y se parece al original. Y usted ve y usted lo escucha y dice que el mensaje es próspero, pero lo que son solamente son imitadores del evangelio. Porque
no solamente, hermano, aunque tenga en su mano una Biblia o que componga una canción bíblica o que componga una canción cristiana, no significa que sea del evangelio correcto. Y vamos a estar viendo hoy de esa imitación, cómo Satanás ha imitado el evangelio correcto. Ha sacado un evangelio que se parece, hermano, así como mi polvo Burucanfor, que tenía la misma imagen, los mismos colores, y de repente olía, oye, huele a mentol, pero a la final es una imitación. Y el día de hoy vamos a ver que hay, hermano, un evangelio así, que imita al correcto, que usted lo ve con versículos, con cancioncitas, con mensajes motivadores, pero no tienen el verdadero poder, que es el poder que cambia vidas, el poder de la palabra de Dios, el que nace en las Escrituras, el que tiene el poder de cambiar, hermanos. Porque recuerden que esta ciudad era una ciudad dedicada a las artes mágicas, pero al final vamos a ver que todos esos brujos, que toda esa gente mala, cuando fueron salvos, hermanos, por la palabra de Dios, quemaron sus libros de magia, quemaron todo lo que tenía que ver con el ocultismo y se entregaron al Señor Jesucristo. Yo no sé usted, hermano, pero yo deseo un evangelio que cambie la vida de mi familia. Un evangelio que cambie la vida, pero que la cambie de verdad. Que sea un verdadero arrepentimiento, no un evangelio superficial. No es que yo soy cristiano, pero bailo, pero fumo, pero digo mentira, pero tengo 3 mujeres, tengo aquello. Eso no es el evangelio correcto que está en la Escritura, pero es el evangelio que el día de hoy vemos, lamentablemente. Entonces, hoy vamos a hablar de esa imitación, de ese falso evangelio que se parece al que está en la Biblia, pero está lejos de ser ese evangelio que cambia los corazones. ¿Está conmigo, mi hermano, esta mañana? Entonces, vamos a ver la historia de estos 7 hombres farsantes, imitadores del poder de Dios. Mira el versículo 10, dice que así continuó por espacios de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, ¿qué dice ahí, hermano? ¿Oyeron qué, mi hermano? La palabra del Señor Jesús. Quiero hacer referencia a este versículo antes de adentrarnos al uso de los milagros y las señales. Porque el día de hoy las iglesias le dan el énfasis a los milagros y las señales y dejan de último la palabra de Dios. Bueno, los milagros y las señales tenían un propósito y lo vamos a ver hoy. Pero antes de adentrarnos a este tiempo de milagros y señales, quiero hacer referencia que todos los habitantes de Asia oyeron el mensaje de qué, hermanos. ¿Qué dice ahí? Oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Está conmigo, mi hermano? Es decir, que lo que impactó la vida de la ciudad no fueron los milagros y las señales, fue la palabra de Dios. Es importante poder darle a la Biblia el lugar que ella merece. Está bien, yo creo, hermanos, en un Dios que puede hacer milagros, amén o no. Lo vimos con la misionera Yurmina, tenía cáncer y el Señor la sanó y quedó sana, y ahorita es un testimonio vivo de eso. Pero una cosa es tener un evangelio donde los milagros y las señales son lo primordial. Todos quieren ser milagreros y quieren ser hombres sanadores. Y déjeme decirle algo, hermano, que aquí no hay hombres sanadores. Aquí tenemos un Dios que es sanador, que se ha dignado en usar a hombres, sí, pero aquí no hay hombres sanadores. Ese es el falso evangelio, ese es el que imita la verdad, ese es el que imita el evangelio tal cual como está enseñado en su palabra. Por eso, antes de seguir leyendo,
quiero hacer referencia y subraye esa frase: oyeron la palabra del Señor Jesús. Lo que impactó y lo que impactará y lo que sigue impactando en la vida de todo hombre y mujer es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por los milagros y las señales. Ahora seguimos en el versículo número 11. ¿Está conmigo, verdad, hermano? Amén. Mire el versículo 11, dice: y hacía Dios milagros. ¿Qué dice ahí, hermano? Yo quiero que subraye esa palabra extraordinario, porque los milagros en la Biblia eran milagros extraordinarios. Subráyelo, ¿ok? Dice: hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Versículo 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades, ¿qué dice ahí, hermano? Se iban de ellos, y los espíritus, ¿qué dice? Los espíritus malos, ¿qué dice? Salían. Ahora, hermano, ¿no le parece a usted coincidencia que el día de hoy tenemos bastantes hombres que tratan de imitar esto que vemos acá con Pablo? Dice que hacía Dios milagros. Es importante señalar que el que hacía los milagros, ¿quién era, hermano? Dios. No era Pablo, era por la mano de Pablo, pero ¿quién era el Dios de los milagros? Dios, no Pablo. Ahora, recordemos el espíritu del apóstol. Yo quiero que usted, antes de seguir leyendo, usted pueda tener en mente que Pablo era un apóstol. Y vamos a ver los oficios que vemos en la palabra de Dios reflejados. Los oficios: apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Un apóstol cumplía las funciones de profeta, evangelista, pastor y maestro. Bíblicamente, hermanos, bíblicamente el día de hoy no hay apóstoles. ¿Por qué? Los requisitos de los apóstoles están en el capítulo número 1 del libro de los Hechos. Para poder ser un apóstol, ellos tenían que haber visto al Señor Jesús. Tenían que haber sido bautizados con Juan el Bautista. Tenían que haber sido bautizados con nuestro Señor Jesucristo. Tenían que haber sido testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el día de hoy no hay hombres que cumplan esos requisitos. Ahora, ¿y de dónde salen todos los apóstoles el día de hoy? ¿De dónde salen todo este movimiento apostólico, hermano? Ese movimiento apenas tiene unos años que comenzó. Ahora, desde que murió Juan, el último apóstol que quedó vivo, desde que murió Juan hasta nuestros días, no hay registro de nuevos apóstoles, porque los apóstoles y su función cesaron. Ahora, cuando hablamos del oficio de apóstol, es que Dios los escogió. Hay un número preciso, no es invento del pastor Rafael. La Biblia habla de requisitos a los apóstoles. Aparte que en Apocalipsis dice la Escritura que la ciudad de Jerusalén tiene 12 columnas. Y en esas 12 columnas de la Gran Jerusalén están escritos los nombres de los 12 apóstoles. Hay un propósito con ser 12, porque así como Dios utilizó sus 12 tribus en el Antiguo Testamento, el Señor escogió estos 12 hombres para hacer la base de la iglesia. La base de la iglesia está fundada sobre el fundamento de Cristo primeramente, porque la iglesia no funciona sin Cristo, ¿amén o no? Y sobre ese fundamento de Cristo están las enseñanzas y la vida de los apóstoles. Y después de eso edificamos nosotros. Ahora, cuando hablamos de apóstoles, Dios le dio a los apóstoles esa capacidad y ese poder para hacer milagros. Era necesario hacer esos milagros extraordinarios. Y ya lo vamos a ver ahorita por qué era necesario. Era necesario que los apóstoles hicieran los señales y pudieran hacer este tipo de milagros. Pero es importante comprender el versículo 11 que dice: y hacía Dios milagros extraordinarios. El libro de los Hechos, hermanos, es un libro histórico. No podemos tomar doctrina de un versículo. Ahora, el día de hoy,
No hay apóstoles que tratan de imitar lo que hizo Pablo diciendo traigan las ropas de sus enfermos, traigan un pedazo de pelo de la persona y oramos en la iglesia. ¿Acaso no hay una imitación de este milagro el día de hoy? Por supuesto. Ahora, es importante, hermano, entender y señalar con respecto a este tipo de milagros que los apóstoles tenían el poder de estas señales. Y ya vamos a verlo bíblicamente ahorita con los versículos. Ahora, ¿hay alguna otra versículo o hay alguna otra referencia en la Biblia que nos indique que nosotros tenemos que hacer milagros con los enfermos trayendo paños y delantales? ¿Hay otra base bíblica que me indique a mí que eso es lo que debemos nosotros hacer? No la hay. Esto fue un evento único, hermano, y extraordinario, hecho por el apóstol Pablo. No hay otro evento que se repita como hizo el apóstol Pablo acá. Los apóstoles tenían ese poder, pero no era porque ellos lo querían o porque ellos lo anhelaban, era porque Dios se lo permitió. Igual que el apóstol Pedro, cuando dice la Escritura que con su sombra, hermano, nada más con la sombra de Pedro, su sombra, la gente podía ser sana. Pero la diferencia o la semejanza entre Pedro y Pablo es que ellos eran apóstoles. El día de hoy no hay apóstoles, bíblicamente hablando. Ahora, hay que señalar entonces acá que era Dios el que hacía los milagros. Y el día de hoy, hermano, es al revés. Porque este tipo de evangelio que se parece al correcto, estos imitadores de la fe, exaltan al hombre. Mire, yo le puedo nombrar aquí muchos que tratan de imitar la fe. ¿Y cómo la imitan? Se ponen una bata de médico y el gran sanador viene a sanar. Ahí viene el gran Benny Hinn con su bata blanca, el sanador, que con su chaqueta tumba a la gente, que con un soplo la gente cae allí en tierra. Hermanos, ese no es el apóstol que yo conozco. Los apóstoles que están aquí en la Biblia no se exaltan a ellos exaltan a Dios. No sé si está conmigo. Cuando vinieron a adorar a Pablo creyendo que era Júpiter, Pablo le dijo, no, levántate, yo soy un hombre como tú, yo no soy más especial que tú. Pablo no recibió, ni Pedro recibió la adoración que le querían dar. Le traían guirnaldas, iban a sacrificar en nombre de ellos. Y ellos dijeron, no, párate, yo soy como tú. El día de hoy vemos a este tipo de hombres que ellos asumen esa adoración y ellos no rechazan esa adoración. Por el contrario, el apóstol Pablo dijo, hermano, la palabra dijo, yo soy un abortivo. Yo soy el último, yo ni merecía ser llamado apóstol. Yo no lo merezco, decía Pablo. Yo soy el último y como un abortivo. Pero el día de hoy vemos lamentablemente cómo se exalta la figura del hombre. En este momento de la primera iglesia, hermano, ahorita que la iglesia se está expandiendo, gloria a Dios, porque el día de hoy el evangelio se ha expandido, pero en este momento se estaba expandiendo. Era necesario que los apóstoles tuvieran este tipo de milagros. Vuelvo y repito, el día de hoy nadie puede reclamar hacer lo mismo que hizo Pablo. ¿Por qué? Porque necesitaban tener la ordenación de apóstol. Y vamos a ir poco a poco, no sé si están conmigo, mi hermano, porque vamos a verlo bíblicamente, rápido en lo que el tiempo me permita. Por favor, ponga una marca en Hechos, porque estamos hablando de los milagros, ¿okay? Y las señales. Y acompáñenme a Juan capítulo 14, rápidamente, hermano. Juan 14, vamos a leer el versículo 11. Juan 14, 11, aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Cuando lo tenga, por favor, dígame para saber que llegó. Y dice el Señor Jesús, creedme, escuche bien, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí.
Fíjense, Cristo está tratando de hacerle entender a la gente que Él es Dios. ¿Está conmigo, mi hermano? ¿Está conmigo? ¿Está aquí, verdad? Sí, ¿verdad? Diciéndole, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Ahora, de otra manera dice, creedme, ¿por qué, hermanos? ¿Está conmigo ahí, hermano? ¿Sí o no? Dice, creedme por las mismas, ¿qué? Obras. Ahora, ¿cómo ellos iban a creer en Jesús? Bueno, no solamente por fe, ellos iban a creer también, hermano. Cristo le está diciendo, bueno, si no, créeme por mis obras, por los milagros que el Señor iba a hacer. Era necesario que el Señor Jesucristo hiciera este tipo de señales. Mire el versículo número 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. ¿Qué dice ahí, hermano? Porque yo voy ¿a dónde? Al Padre. Ahora, el Señor Jesucristo está diciendo, mira, creedme a mí. Si no me creen a mí, créeme por medio de las obras. Y le está diciendo, el que en mí cree, las obras que yo hago, las hará también, y aún mayores las hará. El Señor estaba diciendo, hermanos, que los que seguirían iban a hacer aún más grandes las señales y aún más grandes las obras. Ahora, mi pregunta es, hermano, y pienso un momento, ¿no? Cuando dice que el que cree en Él va a hacer las obras que Él hacía, ¿solamente se refería el Señor en las obras de milagros? ¿Usted cree que cuando Cristo decía las obras que yo hago, solamente es milagros, solamente es echar demonios, solamente es tener poder de milagros? Porque eso es lo que el día de hoy todos estos imitadores asumen. Yo creo que cuando Él dice las obras que yo hago las harán mayores, yo creo que está hablando de la predicación de la palabra de Dios también. Nuestro Señor Jesucristo predicó y 5,000 personas pudieron escuchar el Evangelio, sin contar mujeres y niños. Y yo creo, hermanos, que Dios nos ha dado a nosotros el poder para que no solamente 5,000 personas sean salvas, sino 20,000 personas sean salvas. Pero no solamente son los milagros, pero eran necesarias las obras, eran necesarias las señales. Acompáñenme en Marcos 16, 17, por favor. Marcos 16, 17. Marcos 16, versículo 17. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén para saber que está conmigo. Ok, Marcos 16, 17. Otros toman este versículo sacado fuera de contexto y ya usted va a ver bien. Dice, y estas señales, recuerde, subraya la palabra señales, seguirán a los que creen. En mi nombre, ¿qué dice ahí, hermano? Echarán fuera demonios, hablarán, ¿qué dice, hermano? Nuevas lenguas, tomarán en las manos, ¿qué? Serpientes, y si bebieren cosa mortífera, ¿qué dice, hermano? No les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Este es un versículo muy importante de explicar, porque el Señor está hablando de las señales. Era importante las señales. Recuerde que el Evangelio estaba empezando y la gente necesitaba ver señales, y ya vamos a ver un versículo importante. Pero dice la Escritura que en mi nombre echarán fuera demonios. Y tenemos una lucha espiritual, amén o no, hermano. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Es una lucha espiritual. A veces tendremos que enfrentarnos en esta lucha demoníaca. Pero un cristiano no puede estar viendo demonios a cada rato. Yo creo que nos vamos a topar con gente endemoniada, sí. Y un día tendremos que enfrentarnos con alguien que esté poseída, sí. Pero el Señor no nos manda por allí a estar sacando demonios. El Señor nos manda en su palabra a predicar de la palabra de Dios. Y es cierto, ahí echarán fuera demonios. Se cumplió con los apóstoles en el libro de los Hechos. Se cumplió literalmente, hermanos, porque dice la Biblia que a Pablo le traían toda esta gente endemoniada, aunque después más adelante trataron de imitarlo estos 7 hombres. Dice, y hablarán nuevas lenguas. ¿Cuándo hablaron esas nuevas lenguas? En Hechos capítulo número 2.
El día de hoy, el don de lengua es un don que no está vigente porque ya tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Cuando dice que hablarán nuevas lenguas, se cumplió en los inicios de la iglesia. Cuando dice, tomarán en las manos, ¿qué? Serpientes. ¿Qué le sucedió a Pablo cuando salió del naufragio y estaba en la isla? Y dice que se sentó y trató de agarrar unos arbustos. Dice que se le prendió una serpiente en la mano y no le hizo nada. Ahora voy a sacar yo una doctrina el día de hoy y voy a hacer como hacen algunas iglesias en Estados Unidos, que tienen ahí una caja con puras serpientes, y el que está realmente bien con el Señor mete la mano ahí, y si la serpiente no le pica es porque está bien con Dios. ¿Está correcto sacar esa barbaridad de doctrina? ¡Wow! Eso es malinterpretar completamente la palabra de Dios. Mire, yo ni loco meto la mano ahí, y no es porque no tenga fe, sino porque Dios no me mandó a mí a meter la mano a la serpiente. Yo un día estaba viendo el programa de esa iglesia, y el pastor de la iglesia agarró la serpiente y la serpiente lo picó. Y murió el pastor de la iglesia producto de la serpiente. ¿Y sabe qué dijeron? Le faltó fe. ¿Qué le faltó fe? Eso es imprudencia. Vamos a meter la mano allí. Una cosa es tener fe y otra cosa es ser imprudente. La Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. Bueno, y toman eso literalmente, y si beben cosas mortíferas no le hará daño y todo lo demás. Pero estas señales, hermanos, están en la palabra con un propósito. Era necesario en el principio de la iglesia que los apóstoles tuvieran este tipo de señales, como Pablo. Dice la Biblia que le traían todo eso, todos los paños, y él sanaba a la gente y echaba fuera a los demonios, pero no es algo que el Señor mandó perpetuamente a la iglesia. No es algo que la iglesia tiene que aplicarla como un dogma, porque el día de hoy hay falsos imitadores de la palabra de Dios. La Biblia dice, el Señor dijo, creedme por las obras, porque era necesario este tipo de señales. Ahora, mire lo que dice 1 Corintios 1:22. ¿Por qué eran necesarias estas señales entonces? ¿Por qué era necesario hacer estos milagros? 1 Corintios 1:22. Rápidamente, hermano, pues se me va el tiempo. Cuando lo tenga pueda decir un fuerte amén, mi querido hermano. 1 Corintios 1:22. Rápidamente, hermano. ¿Están conmigo ahí? Amén. Dice, porque los judíos, ¿qué piden, hermano? Señales. Y los griegos buscan, ¿qué? Sabiduría. ¿Por qué Pablo, Pedro, los apóstoles tenían en sus manos el poder de hacer señales? Porque era necesario. Los judíos necesitaban ver el milagro para poder creer. Ahora, el día de hoy, hermanos, el Señor quiere que la gente se acerque a Él por el milagro o por la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible que agradar a Dios, pero vemos este falso evangelio tratando de traer a la gente con milagros. Ven a la iglesia para que obtengas tu milagro. Y viene el viejito con el dolor en el páncreas, y viene la viejita con el dolor en el pie, y viene el hombre que tiene un problema de circulación, y viene la otra señora que tiene un problema con la garganta, y todos vienen a buscar un milagro físico. Pero el Señor lo que quiere es que en su iglesia obtengan el mayor de los milagros, que es la salvación, que es la salvación de su alma. Pero ellos, todo esto, hermano, está llevando a la gente a acercarse a Dios por señales. Y la Biblia quiere que nosotros el día de hoy nos acerquemos a Dios por medio de la fe. Ahora, si yo vengo a Dios y me acerco al Señor y soy salvo, ¿podrá Él sanarme físicamente? Sí. ¿El Señor puede dignarse a darme la salvación y la sanación? Sí. Pero también yo puedo ser salvo y el Señor no quiere que yo sea sano. Hermanos, ¿cómo murió Lázaro? Dice la Biblia que Lázaro estaba a la puerta del rico lleno de ¿qué? De llagas. ¿Y cómo murió Lázaro? Enfermo. Y cuando él abrió sus ojos, ¿dónde estaba? En el seno de Abraham. Estaba en el paraíso. Él no estaba sufriendo. Él fue un cristiano que murió enfermo.
hermano? Dios no puede dar la salvación es para todos, ¿sí o no? Sí. La sanación es para todos, no lo sabemos. Todo depende de la misericordia de Dios. El apóstol Pablo tenía un aguijón en su carne. Dice la Biblia, y tal vez así, tenía una enfermedad en sus ojos. Y él lo pidió al Señor que se lo quitara 3 veces y el Señor le dijo, bástate ¿qué? Mi gracia. Porque mi poder se perfecciona ¿dónde? Tu debilidad. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? No se ponga bravo con Dios si usted no se sana. No se ponga bravo con Dios. Dios prometió salvarnos, no sanarnos a todos. A lo mejor en su misericordia nos puede sanar, sí. Pero estas señales de que vemos acá, es importante, hermano, entender que son señales exclusivas que Dios le dio a los apóstoles. Rápidamente, hermano, mire, no quiero terminar sin darle los versículos. En Romanos 15, 18, vaya conmigo allá, por favor. Romanos 15, 18. Mire, es importante, hermano, estos versículos, márquelos, subrayelos. Romanos 15, 18. Cuando lo tenga, dígame, hermano, para saber que está ahí, ¿verdad? Romanos 15, 18 dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles. Y mire lo que dice a continuación, hermano, con la palabra y con qué más. Interesante. Pablo dice, lo que Dios ha hecho por su gracia por medio de mí, con la palabra. ¿Y qué más? Ahora, hermanos, el orden es importante. ¿Qué es lo primero que Pablo le dio importancia acá? ¿Las señales, los milagros o la palabra? Dice, con la palabra y con las obras. ¿Eran necesarias las señales? Sí. ¿Era necesario tener este poder de hacer milagros? Sí. Porque los gentiles buscaban señales, porque los judíos buscaban señales. Pero es importante que Pablo habla y aclara y dice la palabra y con las obras. Ahora versículo 19, hermanos, rápidamente. Dice, con potencia de señales, tremendas señales y prodigios, en el poder del Espíritu ¿de quién? De Dios. Ahora mire lo que dice, hermano, está hablando de las señales, pero mire lo que dice, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado de las señales de Cristo. Dice así ahí, hermano, y todo lo he llenado con el poder de las señales. Ahí dice, hermano, que todo lo he llenado ¿de qué? El Evangelio. Porque las señales y los prodigios son secundarios. Era para llevar a la gente al Evangelio. Ahora, el día de hoy, el Señor no quiere que la gente se acerque por un milagro. El Señor no quiere que la gente se acerque por recibir algo. El Señor dice en su palabra por medio del apóstol, la revelación de la palabra de Dios, que el que se acerca a Dios debe creer que le hay. El que se acerca a Dios es porque quiere ser salvo, porque tiene necesidad de Él. Y yo sé, hermanos, que tenemos necesidades. Tenemos una necesidad económica, tenemos una necesidad física, una necesidad emocional en la familia. Y es cierto, vamos a Él para que nos ayude en todas estas cosas. Pero la principal razón por la cual un pecador debe acercarse a Cristo es para la salvación. Y gloria a Dios, si usted ya es salvo y es salva, el Señor puede dignarse en ayudarnos en todo lo demás. Pero las señales y las obras tenían un propósito específico. Miren 2 de Corintios 12:12, por favor, rápidamente. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Mire, subraya este versículo. Cuando alguien venga a decirle que sana a los enfermos con paños, que saca a los demonios por medio de fotos, cuando alguien le venga a decir que tiene poder para hacer milagros, enséñele este versículo. No lo inventó el pastor Rafael. Dice 2 de Corintios 12:12, dice, con todo, las señales de qué, hermano?
de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por medio de qué, hermanos, señales, prodigios y qué más. Eso es una señal del apostolado, de un verdadero apóstol. Y sabemos que el último apóstol, el último que quedó vivo fue Juan. Y sabemos que Pablo dice: yo soy el último, el abortivo. Ahora, usted va a prender televisor, usted va a ver el internet, el apóstol fulano, la apóstola fulana. Hermanos, bíblicamente ellos no tienen el derecho de ser llamados apóstoles. Están usurpando un lugar que no les corresponde. Ahora, mire, volvamos a nuestro libro de Hechos. Ustedes preguntan mucho. Vayan al libro de Hechos para ya finalizar. Hechos 19. Hechos capítulo 19, por favor. Dice allí el versículo número 13. ¿Están conmigo ahí, hermano? ¿Verdad? Dice: pero algunos de los judíos, ¿está conmigo ahí, mi hermano? Algunos de los judíos, ¿qué dice ahí, hermano? ¿Cuál es la palabra que utiliza? Exorcistas, ¿qué? Me encanta esa frase. Exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, miren lo que dice: os conjuro por Jesús, el que predica ¿quién? Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Es interesante, hermano, el título que le dice: exorcistas ambulantes. Eso es lo que está el día de hoy, hermano. Eso es lo que vemos el día de hoy. Todos estos imitadores de apóstoles, todos estos imitadores de la fe, son exorcistas ambulantes, imitadores de Dios. Y dice que habían 7 hijos de un importante hombre, Esceva. Dice que era jefe de los sacerdotes. Mire, hermano, mire, no importa el título que tengan, no importa cómo se llamen: apóstol, apóstoles de los apóstoles, cantores, profetas. Se pueden poner todos los títulos que quieran, pero siguen siendo imitadores de la fe. Por más que se pongan y rimbombeen con sus títulos, ahí dice que eran hombres hijos del jefe de los sacerdotes. No importa los títulos, no importa la posición que tengan, siguen siendo imitadores de Dios. Ahora, hermanos, el día de hoy vemos una apostolitis por todos lados. Estos apóstoles son autonombrados apóstoles y están por encima de los pastores. Usted se acordará de mí, del día de hoy, lo que yo le estoy diciendo. Sacarán un título por encima de los apóstoles. Usted se va a acordar de mí. Se van a llamar reverendo de los reverendos, porque como ahora todos son apóstoles, ahora todos quieren tener un grado por encima siempre. Ese es el egoísmo del hombre que quiere ser exaltado. No importa la posición que tenga. Miren el versículo 15, hermanos, interesante. Dice: pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, y sé quién es él, y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿qué dicen, hermanos? ¿Quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos a los 7, uno solo a los 7, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, que dice, desnudos y heridos. Ellos agarraron, se enfrentaron con el demonio, y ellos agarraron, porque eran imitadores, hermanos, no tienen el poder de Dios. Se agarraron con los demonios: y yo te conjuro en el nombre de Jesús y de Pablo. Y es interesante, ¿no? ¿Cómo uno va a reírse, hermano? ¿Cómo no nos vamos a reír de la historia? Yo me imagino el demonio le dijo: ¿quién eres tú? Yo conozco a Pablo, conozco a Cristo, pero ¿ustedes quiénes son? Y mira, hermano, desnudos salieron y heridos. ¿Cómo no nos vamos a reír? Porque ese es un falso y una falsa imitación, no tenían el poder de Dios. Recuérdense Mateo 7:21, no vaya allá, y dice: pero en aquel día muchos me dirán: en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Y dice:
y yo les declararé: apartaos de mí, hacedores de ¿qué? Maldad. Yo nunca os conocí. No todo el que me dice Señor, Señor. Es importante. Y ahí, hermano, ya para terminar, estoy como borracho, ¿verdad? Que termino y no termino. Del capítulo 19, versículo 18, mira el poder de un verdadero evangelio, ¿no? Y muchos de los que habían que, hermano. ¿Está conmigo ahí, verdad? El 18. Y muchos de los que habían que creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros. ¿Y qué hicieron, hermano? Y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. ¿Cuántas, hermano? 50,000. Ahora, versículo 20 dice: así crecía y prevalecía poderosamente. ¿Qué? Vuelve la palabra. No, dice: y crecía y prevalecía poderosamente las señales y milagros, hermano. Dice que crecía poderosamente la palabra del Señor. Mire, hermanos, este es el resultado de un verdadero evangelio: creer. Después que usted cree, viene el arrepentimiento, un cambio. ¿Y qué hicieron todos estos brujos? Entregaron sus libros sin importar el precio. Porque eso es lo que hace un verdadero evangelio: cambia vidas. La iglesia de Éfeso era una iglesia con brujos, santeros, espiritistas. Aquí tenemos un ejemplo con el pastor Keile, metido en la santería, con 2 altares en su casa, con todos sus guindés, sus collares. Aceptó a Cristo, se rompió esos guindés, se rompió esos collares, botó esos ídolos allí, los estrelló contra las piedras. Y ahora el que estaba en la oscuridad, ahora es un hijo de luz y portador del evangelio. Por eso, mis estimados hermanos, debemos tener en cuenta los ingredientes de una iglesia sin poder. Van a imitar la verdad. Son buenos imitadores. Se parecerán, se verán igual que nosotros, se verán igual al evangelio, hablarán igual, inclusive utilizarán versículos de la palabra de Dios. Pero recuerde, hermano, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Yo sé que lo que yo digo y he mencionado hoy es duro para entender a algunos, ¿no? Y ojalá esta grabación llegará a muchos, pero hermanos, es preferible creer y arreglar eso antes y seguir nuestra vida espiritual y poder arreglar nuestra vida delante de Dios. ¿Está conmigo?